fue la lobotomía Evita. Allí aparece el médico norteamericano James Popham, médico de la familia Kennedy, admirador de Perón, protagonista de esta historia secreta. Lobotomía, la historia de una operación secreta. Si este pueblo decidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que mi vida. Todo el tema del tratamiento de Eva Perón, pero en particular la lobotomía, se transformó en un secreto de Estado. Fue cierto, él le hizo una lobotomía a Evita. ¿Qué le contó? Contó que era una lobotomía. Las evidencias muestran que poco antes de su muerte, Evita fue sometida a una lobotomía prefrontal. Que el dolor que sufría Eva haya sido aliviado. Como sucedió con su primera operación para tratar su cáncer de cuello uterino, la intervención se realizó en el más absoluto secreto. Doctor, le vamos a hablar de algo que usted tiene que considerar como secreto de Estado. Evita nunca supo qué le hicieron, ni quién se lo hizo. Corrían los primeros meses de 1952. La salud de Evita estaba ya muy deteriorada. Con el cáncer ya declarado, el dolor era insoportable. Perón le suplicaba a los médicos que hicieran todo lo posible para que no sufriese. Y Perón nos dijo, lo único que les pido es que traten de buscar la metodología para que no sufra. Se decidió hacerle una operación para aliviarle el dolor. Una lobotomía prefrontal. Para acceder al cerebro es necesario realizar dos pequeños agujeros que se llaman trepanaciones en el cráneo. A través de ellos se introducía un leucótomo, que es un instrumento punzante, en cada lóbulo frontal. El objetivo de la intervención era seccionar las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor. Era un tratamiento que no necesitaba de grandes preparativos ni de muchos recaudos. La intervención tuvo lugar en el Palacio Presidencial Unzué, donde ahora está la Biblioteca Nacional. Hay muchas historias y recuerdos y comentarios de que se había armado básicamente un par de habitaciones en la residencia presidencial equipadas como un quirófano. Sus últimos días transcurrieron en el Palacio Unzué. Hasta allí llegó misteriosamente un reconocido neurocirujano norteamericano. Hay una frase donde mencionan que poco tiempo antes de morir, de repente ella se despierta de un estado de adormecimiento profundo y pregunta qué hacía toda esa gente ahí, qué estaba pasando. Y según Borrón y Vaca, Finocchieto le dice que le habían seccionado un nervio en la nuca y que no iba a sufrir más dolor. Es decir, que eventualmente esa sala se podría haber usado como un quirófano improvisado y que Finocchieto aparentemente también estaba al tanto que un procedimiento neuroquirúrgico se realizó para mitigar el dolor. Finocchieto, médico y amigo de la familia Perón, no le dijo a Evita la verdad. La historia fue otra. Nuevamente, un médico estadounidense operaba a Evita en el más absoluto secreto. El cirujano que la operó, que yo no sabía que la había operado, me enteré después, que tampoco Eva Perón lo supo, que lo operaba él, tanto es así que se fue al cielo sin saberlo. Se vivía una época muy anti-norteamericana y muy anti-extranjera. La palabra cáncer era una mala palabra, y así como se ha descubierto de la intervención del doctor Pack, en el cual él se aparece en la sala de operaciones cuando Eva ya está anestesiada
y que nunca conoce personalmente a Eva, algo similar, me imagino, habrá ocurrido con el caso del doctor Popen y Eva Perón. La información secreta médica de los hombres y las mujeres del poder era muy común en esos años. Así lo explica el doctor Baron Lerner, un médico e historiador norteamericano que investigó sobre la salud de Eva Perón. Dr. Popen treated Evita without her knowledge. Was you surprised to know that? That was less surprising to me because it was already established in Evita's case that the family and her doctors were concealing information from her. Encontramos que el doctor James Popen había sido enviado de la Leahy Clinic, que es una clínica muy famosa en Estados Unidos, a Buenos Aires por pedido de Perón para hacer este procedimiento. Y en los archivos de esta clínica está cuando Popen viajó. Manena Riquelme, quien fuera la instrumentista y confidente del doctor Popen, recuerda aquellos días de 1952. ¿El doctor Popen le contó de la operación de Evita? Me contó una cierta parte. ¿Era un secreto que él tenía muy guardado? Sí, sí. Él no quería que se supiera. ¿Por qué? Porque se lo habían pedido eso. Otro testimonio confirma la operación practicada a Evita. En Connecticut entrevistamos a un estrecho colaborador de James Popen, uno de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo. Cuando él le reconoció que le había operado a Eva Perón, no hizo ningún comentario sobre ya el estado en el cual ella se encontraba, la situación casi terminal de su enfermedad. Lo único que me dijo que la señora Perón estaba con mucho dolor y necesitaba la operación. Así que le reconoció que le había operado para el dolor que ya claro, estaba. Claro que sí. ¿Cuánto duraba eso más o menos? ¿Era muy larga la operación? Popen probablemente hacía la operación en unos 10-15 minutos. 10-15 minutos. Claro. Fue cierto, él le hizo una lobotomía a Evita. Le pregunté, Manenita, ¿qué pasó ahí? Entonces me contó, pero... ¿Qué le contó? Contó que era una lobotomía. No solo estos inéditos testimonios y las radiografías desaparecidas, hoy reveladas en este documental, son evidencias de la operación. Jancy Beamer, prestigioso médico norteamericano, le escribió una carta al doctor Nichenson confirmando que el doctor Popen le dijo que operó a Evita con el fin de aliviarle el dolor. Me dijo que en un comienzo estaba sorprendido por la cantidad de guardias que cuidaban a la sala de operaciones. Inicialmente dijo que él no le quería que en su sala, en su quirófano, los guardias entren, pero como Eva Perón era un blanco posible de terror y que había la posibilidad de explosivos que se planten en la sala de operaciones, finalmente el doctor Popen aceptó que los guardas presidenciales estén dentro del quirófano. Popen era el médico de la familia Kennedy. Él era el médico de todos los Kennedy, así que los Kennedy llegaban allá a la oficina todo el tiempo. Su fascinación por Perón lo llevó a escribir un libro, Perón, el hombre, que así refleja el momento en el cual el doctor Popen conoció a Eva Perón. Fuimos presentados y sonriendo dijo en tono jocoso que sería conveniente para ella ser sometida a una lobotomía, porque entonces podría resistir con más facilidad la tensión de su intenso trabajo. Después de la muerte de Evita, Popen viajó una vez más a la Argentina para visitar a Perón, su amigo, que lo condecoró con la Orden de Mérito. Fue en 1954. Como lo muestra este documento confidencial y secreto del Departamento de Estado desclasificado para Telenoche, la amistad de Popen con Perón se extendió más allá de la muerte de Evita.
En este documento se revela que antes de viajar a la Argentina en 1954, el doctor Poppen le pidió una entrevista al presidente Dwight Eisenhower. La razón, llevarle a Perón un mensaje de buena voluntad del presidente de los Estados Unidos. La respuesta de la Casa Blanca fue la siguiente: ha habido rumores de que el presidente Perón tiene un tumor cerebral. La visita a Buenos Aires del doctor Poppen puede dar lugar a que se renueven esos rumores. Si se supiera que el doctor Poppen visitó al presidente Eisenhower justo antes de su partida, esto podría dar lugar a especulaciones y malas interpretaciones. Radiografías misteriosamente perdidas, la historia clínica desaparecida y médicos que la operaron a quienes nunca conoció. Las revelaciones sobre la vida y la muerte de Evita, aún hoy, a más de 60 años de su fallecimiento, siguen siendo fuente de sorpresas y polémica. Nelson, muchas veces se había hablado sobre esto que presentamos en el día de ayer y en el día de hoy. Pero nunca hasta ahora habíamos escuchado de la boca de los testigos más cercanos estos detalles de esta operación, Evita. Efectivamente, María Laura y Santo. Esta historia dio la vuelta al mundo cuando el artículo de los doctores Nijenson, Savastano y colaboradores se publicó en revistas científicas en 2011. Y ustedes pueden chequear que hay notas en medios, el New York Times, La Nación, el Der Spiegel. Nunca se mostró en televisión, nunca hablaron los protagonistas ni de la investigación ni cercanos a Poppen para la televisión. Y desde este punto de vista quiero mencionar lo siguiente, que forma parte, sí, del trabajo de un equipo extraordinario de TN y Canal 13 que trabajó para terminar de darle la certeza periodística a esta investigación. El primero es el testimonio de Manena Riquelme, que fue la instrumentadora de James Poppen, que vive en Chile, a quien Poppen le confió este secreto que nunca había revelado públicamente. Y ella corrobora la historia. Efectivamente, en forma clara y taxativa y contundente. Lo mismo pasa con el doctor Gerwin Neumann. El doctor Gerwin Neumann fue el socio de James Poppen en la última parte de su vida en su práctica privada, y a él también le contó el doctor Poppen de la operación, y a él también Manena Riquelme le contó que el doctor Poppen le había confirmado la lobotomía. Aparece además en el documental también por primera vez un documento fotográfico. Hasta el momento que sepamos es la única foto existente de Poppen con Perón. Y debemos agradecer mucho al doctor Gota, que la tenía en sus archivos y que la recuperó para nosotros. Aparece además el documento del Departamento de Estado, que prueba claramente la relación estrecha del doctor James Poppen con Perón, una relación de afecto y admiración. Además, el tema de la placa de perfil en la cual aparece la radiográfica, estaba en La tumba sin paz, el documental de Tristan Bauer, pero nadie había observado esto que observó el doctor Savastano y que por primera vez comenta para un medio masivo de la televisión mundial. Este es el primer documental a nivel mundial que hay de la televisión de este tema. De esas zonas oscuras, recordemos. Efectivamente. ¿No? Y hay un dato más, porque esta historia, por supuesto, Evita da para historias sin fin. Las radiografías de Evita constituyen una historia aparte porque, como bien dijimos, se perdieron estas placas de cráneo. Las 3 placas de cráneo están perdidas, las que hizo oficialmente el doctor Gota entre el 21 y el 22 de octubre de 1955. Una semana antes, el doctor Ara, el embalsamador de Eva, le había pedido a su radiólogo en Córdoba, el doctor Carlos Quiroga Lozada, que hiciera un juego de placas que es exactamente similar al que realizó el doctor Gota por orden de la Junta Militar. Como producto del trabajo de investigación del equipo de Telenoche y de TN de Canal 13, nosotros tenemos aquí estas placas. Estas son las placas que hizo el doctor Carlos Quiroga Lozada una semana antes de las placas oficiales de Eva Perón. Estas placas se consideraban perdidas y nosotros, el equipo de Telenoche, el Canal 13 y TN, las ha encontrado, confirmando su existencia
y es la única copia que se conoce hasta el momento de ese documento histórico fundamental que también es compatible con los hallazgos radiológicos que el doctor Savastano y el doctor Nicholson encontraron en la placa que da pie a toda esta historia. Esto queríamos terminar de comentarlo a modo de dar la idea del trabajo hecho, de lo que llevó esta investigación, que presenta testimonios que nunca se habían visto, protagonistas que nunca habían hablado y que demandó 2 años de trabajo. Que corrobora una historia de la que se hablaba. Es una historia impactante, por supuesto siempre llena de controversias, porque hay una manera final de corroborar esto que seguramente nunca va a ocurrir, que es la autopsia. Y está toda esta visión que también a veces aparece ideológica, de decir, bueno, los de unos y los otros. Esto que hemos mostrado es historia pura basada en evidencia objetiva. Nelson, muchas gracias. A ustedes. Hacemos la pausa ahora.